Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio de Instar a Documenta, a Académicas. En la tarde de hoy estaremos con la doctora María Isabel Puerta Riera, quien nos va a estar acompañando con el tema del estudio de las transiciones políticas en el segundo tema de este curso que estamos desarrollando en la sección de académicas de INTAR, denominado Transiciones Políticas y Revoluciones. Yo primero que nada presentar a la doctora María Isabel Puerta, quien es quien es venezolana de origen, formada en la Universidad Central de Venezuela. Además, forma parte de la red de politólogas es profesora en el Valencia College en la actualidad. Además, como les decía, es secretaria del Comité de Estudios sobre Venezuela en la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, como todos los conocemos. Y además forma parte del equipo de GAPAC. Realmente es un honor tener a la profesora María Isabel Puerta hoy con nosotros. Profesora, le cedo la palabra entonces y muchísimas gracias por estar con nosotros en este taller. Muchísimas gracias a ustedes, Leonardo, a todo el equipo. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo un tema que a mí en lo particular pues me interesa y me inquieta mucho también. Comparto no solamente el interés académico, sino humano con los cubanos. Por supuesto, en GAPAC la mayoría de mis compañeros son cubanos y tenemos un interés intelectual y moral de divulgación de ideas y por supuesto de apoyo a causas como las que nos ocupan, ¿no? De reflexión y de análisis de la situación de nuestros países, pero también de la región. Entonces creo que eso nos identifica. Voy a compartir pantalla. Acá me dicen si ven bien. Sí, se ve perfecto. Ok. Gracias a ustedes por ese cartel tan... a ver, ahora sí. Bien, bueno, la invitación que nos hicieron para esta tarde es de una reflexión que yo voy a ser honesta, muchas veces hablamos de las transiciones políticas y nos saltamos algunas etapas. La etapa de liberalización es una, siempre hablamos de democratización, pero no hablamos de lo que nos lleva a esa fase del proceso de restauración democrática. Entonces, de verdad que agradezco la oportunidad de poder hablar sobre esto. Fíjense que yo me fui a los clásicos, ¿no? Yo comencé por irme a los que hace 30, 40 años reflexionaban sobre estos temas y uno de los aspectos más críticos de las transiciones es precisamente entender
que en algunos casos las transiciones pueden llevar a la democracia, en otros casos pueden conducir a otro autoritarismo, como también pueden haber eventos que se califican como revolucionarios. Entonces eso es importante entenderlo para sobre todo evaluar de una manera justa cuál ha sido la evolución del concepto, porque lo que nosotros entendemos por transición no es lo que en el pasado se estimaba que era lo que ocurría cuando había un cambio de régimen o una transformación en cuanto a sistema político, ¿no? Entonces, fíjense, yo me paseo por todos estos escenarios, ¿no? Para poder hablar de una transición, tenemos que comenzar por un aspecto que es crítico, que es crucial y que nos puede ayudar a determinar si efectivamente hay condiciones para una transición. Algo que siempre he insistido cuando hablamos de los, por ejemplo, en el caso nuestro de Venezuela, bueno, sí, pero es que nosotros tenemos que lograr ciertas condiciones para una transición. ¿Pero qué tipo de transición? Entonces, el primer paso es pensar que hay una etapa previa y que, por cierto, hago esta acotación. Si uno revisa la literatura de transición, así como los mismos análisis sobre liberalización y democratización, nosotros lo que vamos a encontrar es que no hay un consenso en torno a cuáles son esos indicadores que nos pueden decir, que nos pueden llevar a decir que hay un indicio de transición, ¿no? Eso es muy vago en algunos casos, en otros casos hay opiniones encontradas, pero lo que no existe es como un formato o quizás esa no es la palabra, pero no existe una única aproximación a ese proceso. Entonces, la liberalización también se nos plantea no con ambigüedad, sino que a veces nosotros pudiéramos estar en presencia de un proceso de liberalización, pero eso no quiere decir que eso sea una garantía para que se produzca la oportunidad para una transición. Entonces, de ahí a que nosotros podamos hablar de una transición, hay un trecho muy largo y eso lo van a hablar otros invitados que ustedes van a tener. Sin embargo, yo quise hacer este mapa conceptual porque quiero que veamos y que la discusión sea cómo encaja en esa aspiración a la consolidación democrática, que nosotros, en teoría, tenemos que comenzar por un proceso de liberalización. Es decir, eso no es que sea lo deseable, pero eso es lo que estamos hablando en este momento. Aprovechar esa coyuntura para poder provocar las condiciones que puedan llevar a esa transición. Yo me lo planteo de esta manera. Yo entiendo que la liberalización, y hay formas de entenderla, hay procesos políticos asociados a esa liberalización, pero también hay cambios desde el punto de vista económico que pueden estar también asociados a un proceso de liberalización. En todo caso, eso me lleva a mí a plantearlo como un proceso incremental de cambios que pueden ser muy pequeños, que pueden ser a veces hasta imperceptibles, pero que lo que tienen en común en los episodios de liberalización es que hay una flexibilización de medidas o restrictivas en espacios políticos controlados. Ahora, la transición puede representar un proceso de desautocratización. Es posible que sea eso. Lo que no es una garantía de que eso se vaya a transformar en un proceso de democratización, que sería la restauración de unos derechos básicos fundamentales asociados a la democracia.
y que por supuesto la consolidación ya vendría siendo la institucionalización de medidas, derechos, es decir, volver a un sistema de libertades, ¿no? Entonces aquí yo les voy a plantear a ustedes, yo por supuesto me voy a centrar en el caso venezolano porque es, por supuesto, donde no solamente lo conozco porque lo he vivido, sino que además tenemos recientemente algunos episodios que nos ayudan a entender la liberalización y cómo esta puede ser utilizada por los regímenes políticos. Sin embargo, también quiero asomar algunas reflexiones en torno a Cuba y a Nicaragua como acompañantes del eje iliberal en la región, miembros de ese grupo selecto de regímenes iliberales, autoritarios, etcétera. Pero también quiero pensar en que aun cuando hay coincidencias entre los intereses y las herramientas y los recursos de estos regímenes políticos, también vamos a encontrar algunas diferencias. Fíjense, estoy usando el texto original de O'Donnell y Schmitter en su definición inicial de liberalización, ¿no? Para ellos en ese texto clásico de transiciones, ellos consideraban que la liberalización era el principio de la transición, porque ese era un proceso en el que ellos concebían que se comenzaban a hacer efectivo el ejercicio de ciertos derechos y que, por supuesto, tanto individuos como grupos, como colectivos, comenzaban a gozar de ese derecho de ser protegidos de acciones por parte del Estado, que por supuesto en un régimen político autoritario, restrictivo, eso es básicamente el estilo de gobierno, ¿no? Entonces, aquí hay una evolución en cuanto a la aproximación de este concepto, porque es lo que vamos a discutir cuando hablemos de Venezuela o de Cuba o de Nicaragua. Estos son, sobre todo en el caso de Nicaragua, hay un proceso de desdemocratización, pero también vamos a encontrar que en algunos casos de liberalización política ha habido retrocesos, es decir, ha habido una desliberalización. Entonces, yo lo que quiero es que apuntemos en la discusión hacia si se trata más de un proceso de naturaleza instrumental que se utiliza en momentos en que el régimen político lo considera adecuado. Las razones pueden variar, pero quiero destacar la posibilidad de que sea utilizado como un recurso instrumental. Otro de los aspectos que señalan O'Donnell y Schmitter es que la liberalización lleva implícito el reforzamiento, la introducción, dependiendo del nivel también de autocratización que está experimentando la sociedad, pero en teoría la liberalización requiere de la presencia de algunos elementos clásicos de la tradición liberal. Nosotros vamos a hablar del caso venezolano y ahí vamos a encontrar algunas contradicciones. Entonces quiero que tengan presente esta conceptualización porque la vamos a contrastar con otras, evidentemente. Veamos. Nosotros tenemos todos los años una diversidad, una variedad de mediciones que nos hablan de las democracias que son sólidas, que están consolidadas. Tenemos también registros de deterioro y erosión democrática, aquellas democracias que están sufriendo retrocesos, fallas, y también, por supuesto, tenemos registros de regímenes que son híbridos
ambiguos, utilizan algunos recursos autoritarios, pero por supuesto maquillado con elementos propios de las democracias. Sin embargo, cuando entramos en la franja de los regímenes autoritarios, nosotros nos vamos a encontrar con unas mediciones que, por ejemplo, todos los años nos preguntamos en el caso de Cuba, por ejemplo, cómo Cuba va a estar por encima de otros países de la región. Eso es parte del debate. Y como bien lo decía Leonardo al principio, hay una suerte esa es parte de la excepcionalidad sin duda, pero es utilizar la denominación, la etiqueta de la revolución, no solamente para blindar procesos autoritarios. En el caso de Venezuela, donde se ha intentado utilizar el nombre de la revolución bolivariana para generar una identidad no solamente política, sino ideológica. Eso se ha convertido en un instrumento de división, de fractura, que lejos de haberse debilitado por la desaparición del líder carismático, se ha convertido en un argumento a la hora de hablar de la preservación del sistema político como la preservación de la revolución. Entonces, el concepto está allí como un sinónimo de proyecto político, pero que está asociado en el caso de Latinoamérica y con Cuba al frente, encabezando la lista, pero con otros que le siguen, que quieren presumir de una tradición política que merece, como lo decía Leonardo, el tema de la legitimación del sistema político, del régimen y del proyecto político, que aunque esté vacío de contenido en este momento, porque se trata nada más de sostener una estructura autoritaria, no deja de tener repercusiones importantes a la hora de hablar de su evaluación. Sin embargo, viendo otro ejemplo de fracaso revolucionario, tenemos el triste episodio de Ortega en el proceso de desdemocratización en Nicaragua. Yo quiero referirme a ese caso específico porque en el tema nicaragüense ahí vamos a encontrar algunos indicios de cómo toda esta evaluación y todo este análisis, nosotros tenemos la tendencia a agruparlos, yo lo hago por comodidad, los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela para mí son importantes porque representan un problema político que tenemos en la región, que es el interés que hay en un sector de hacerlos pasar por regímenes legítimos, mientras que por el otro son regímenes que coinciden en muchos de sus instrumentos de control político, pero que definitivamente tienen diferencias estructurales importantes. Entonces, pienso que en el caso de Nicaragua es importante que lo veamos como un ejemplo no solamente del deterioro democrático de un proceso político de democratización, por eso hablo de la desdemocratización, pero también lo acelerado de su proceso de autocratización. El de Venezuela ha tomado un poco más de tiempo, ha sido un poco más, no quiero decir que sea más violento el de Nicaragua que el de Venezuela o el uso de la represión, ahí no creo que ese sea el tema, sino que estamos viendo un recrudecimiento en el caso nicaragüense. Veamos entonces. ¿Recuerdan el concepto con el que abrí,
que es el concepto clásico de liberalización. Sin embargo, hoy en día hay un debate muy rico. Yo al final voy a hacerles llegar un listado de literatura sobre liberalización. Bueno, hay de todo, también democratización, pero yo quisiera que ustedes vieran conmigo eso como una oportunidad para entender que si bien los casos pueden tener algunos elementos de coincidencia, hay unas particularidades que nos invitan a entender quizás el por qué ha sido tan difícil. Lo digo por el caso venezolano, por qué ha sido tan difícil. No solamente derrotar al autoritarismo que representa el chavismo como experiencia política, sino también para la oposición construir una narrativa política que se traduzca en una amenaza política para el régimen, en este caso de Maduro, ¿no? Entonces, viendo el escenario en Venezuela donde se habla de un proceso de liberalización que no es liberalización política, es fundamentalmente liberalización económica, y eso yo creo que va a ser central en el debate. Este proceso de flexibilización, sea política o económica, debemos verlo como una estrategia de supervivencia autoritaria. Basta con observar cómo ha sido el avance de que yo voy a ser bien franca, yo coincido con quienes admiten que esto no fue una estrategia maestra del régimen de Maduro. Esto fue producto de la necesidad. Ellos argumentarán que fue por las sanciones, en realidad es por la tremenda crisis económica que Venezuela ha estado viviendo desde antes de que comenzaran a sentirse los efectos de las sanciones petroleras. Recordemos que la industria petrolera en Venezuela, que ha sido siempre, fue la industria fundamental, el 97% de los ingresos en divisas eran por la vía petrolera, PDVSA. Esa industria comenzó a ser debilitada desde que Chávez llegó al poder. Entonces, hablar de que esto fue simplemente una respuesta a las sanciones en 2017 me parece que es también desconocer todos esos antecedentes. Entonces, precisamente, esa flexibilización económica tiene lugar como consecuencia no solamente de la crisis económica provocada por las políticas erradas del gobierno, sino por su propia incapacidad para resolver las consecuencias de eso en la sociedad. Entonces, ahí vamos a ver cómo la misma sociedad se organiza para cubrir las fallas del Estado. Entonces, por eso sí coincido con quienes admiten que esto no fue algo intencional, que esto no fue una política que desarrolló el gobierno de Maduro, pero que en todo caso se vieron en la necesidad de ir flexibilizando, eliminar controles de precios, eliminar ciertas restricciones que tenía la empresa privada, porque sí es cierto, todavía existía empresa privada, pero estaban bajo unas condiciones desde el punto de vista jurídico sumamente difícil, con muchas restricciones, con muchas limitaciones. Esa flexibilización hizo posible, pero también hay que señalar que es una recuperación que benefició a un sector muy minoritario con respecto a un sector mayoritario que sigue estando en amplia desventaja. Ahora, otra lectura que hay que darle a este proceso es que evidentemente, en la medida en que hubo un respiro desde el punto de vista de la supervivencia del venezolano,
cobertura de necesidades básicas, en la medida en que eso fue posible para un sector, porque hay otro que evidentemente tiene capacidades, porque está, si no está asociado al gobierno, está asociado a una economía en condiciones difíciles, pero que ha logrado levantarse algunos sectores, mientras que otros están es decir, están cada vez más dedicados a un emprendimiento económico, como se le llama allá, como se le conoce allá, que es que la gente empieza busca la manera no de depender de un empleador, sino de poder generar recursos propios. Eso de alguna manera alimenta muchísimo la informalidad, pero también tenemos a un sector de la población muy pequeño que depende de remesas. Entonces, esa es una economía que está tratando de sobrevivir, pero con esa búsqueda de la supervivencia del venezolano, de alguna manera eso contribuye a que el régimen político no esté constantemente siendo el atacado por la precariedad económica. Es decir, eso contribuye con la supervivencia autoritaria. Aunque parezca paradójico, eso es algo que hemos observado en el caso venezolano. Ahora bien, hay otras experiencias dentro de este proceso vamos a decir, de cambio, puede ser de régimen, pero también de cambio político dentro del mismo régimen. Nosotros observamos en el caso venezolano que pasamos de una democracia débil, de una democracia en problemas, con muchísimas limitaciones. Nosotros pasamos de una democracia débil a un régimen híbrido. Con Chávez transitamos por ese declive de la democracia hacia un sistema de intercambio, donde si bien, digo de intercambio político, donde si bien la oposición participaba en elecciones, llegó un momento en que esas elecciones ni eran confiables, ni eran, por supuesto, competitivas en el sentido de igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque eran unas elecciones controladas por el aparato del Estado y sin ningún tipo de independencia ni autonomía. Entonces, en ese modelo se fue gestando, quizás no inicialmente, pasó por democracia delegativa, pero llegó un momento, sobre todo la última elección de Chávez en el 2012. Nosotros pasamos de unas elecciones en las que sí había muchas dudas por no solamente la represión y la persecución, sino por el uso y el abuso del poder del chavismo. Llegamos a un momento en el que definitivamente no había certeza. Y eso llevó, por supuesto, a muchísimas fricciones dentro de la oposición porque no había certeza de que la participación ni que estuviese garantizada ni que los resultados fuesen respetados. Entonces, ahí entramos en otra dimensión, ¿no? Que si bien puede, en algunos casos se habla de autoritarismo competitivo por el control que ejerce el régimen político sobre el proceso electoral, en otras se habla de autoritarismo electoral porque el régimen necesita medirse en elecciones, pero no necesariamente va a reconocer los resultados si les son adversos. Entonces ahí hay una distinción que hacer, ¿no? Ahora bien, en algunos casos, por ejemplo, en el caso venezolano, hay partidos políticos de oposición, ellos pueden concurrir a las elecciones si se los permiten, si no están inhabilitados, porque esa es otra forma. Eso lo ha hecho tanto, lo hizo Chávez, lo hace Maduro y lo ha hecho Ortega. Proscribir a la oposición, prácticamente escoger qué tipo de oposición pueden tener. Entonces ahí hay posibilidades de hacer una elección. En el caso de Cuba es diferente porque, bueno, no hay posibilidades de competencia. Entonces ahí el abordaje de este tema es decir, no podemos hablar en los mismos términos, es simplemente
un proceso autoritario donde no hay elección, es la imposición de un partido único que decide quiénes van a ser. Pero el problema está en que cuando hay una realidad política como la que se ha vivido en Venezuela y en Nicaragua, llegamos al punto en el que ni siquiera es necesaria una oposición. No hace falta, existen, hay unos partidos que el mismo gobierno decide quiénes van a ser los representantes de ese partido. Eso pasó en Venezuela. Los partidos de la oposición, el gobierno decidiendo quiénes van a ser los dueños de la identidad de esos partidos. Entonces, estamos hablando de un proceso de ajuste de una dinámica política en la que se utilizan los símbolos de un régimen que no existe como, vamos a decir, como régimen político. La democracia no existe, pero se utilizan sus símbolos, se habla de elecciones, se habla de partidos de oposición, cuando eso realmente no existe. En Venezuela existen partidos de oposición, pero están confiscados, los líderes o están en el exilio o están presos, les han quitado las direcciones de los partidos, entonces eso es absurdo, ¿no? Hablar de partidos políticos de oposición en esas condiciones, y sin embargo en el caso de Venezuela y Nicaragua eso ocurre. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de estos conceptos ya desde el punto de vista de los expertos que hoy en día nos hablan de unas realidades que para muchos de nosotros son parte de lo cotidiano. En cuanto a la liberalización autocrática, yo creo que es importante, es decir, para mí es importante en esta conversación verlo desde esta perspectiva, porque si yo voy a hablar de la liberalización solamente cuando conduce a procesos de democratización, voy a dejar por fuera la conversación sobre Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entonces creo que es importante verlo desde esta perspectiva. Cuando hay un proceso de cambio bajo un régimen autoritario, donde hay algunas señales de que se esté abriendo el régimen, eso es visto en algunos casos como una estrategia para conservar el poder, pero también para perpetuarse en el poder. Yo creo que no significa que todo intento de liberalización sea para eso, pero en casos de regímenes autoritarios es más factible que esa sea el destino, ¿no? O la intención de quien lo promueve. Aunque también hay casos donde sencillamente se ven obligados por las circunstancias, pero que pueden perfectamente pensar que esos cambios pueden estancarse. Es decir, eso es posible si se ve que los cambios están abriendo demasiado a la sociedad y están generando fricciones a lo interno de la coalición el poder, o sencillamente les están abriendo posibilidades que ni siquiera ellos mismos habían visto, y lo vamos a comentar en el caso de Cuba. El autoritarismo competitivo en este caso, aquí hay un problema de vamos a ver, la arquitectura del poder, ¿no? Si las instituciones democráticas que existen en ese sistema son débiles, es mucho más fácil, ¿no? Para estos regímenes cooptar, controlar y hacer de ellos su instrumento, ¿no? Yo diría que aquí es importante no solamente el control que ejerce el régimen político de toda la institucionalidad, sino también el control a lo interno de su coalición. Eso va a ser fundamental. Y por supuesto, en el caso de la capacidad
que existe en estos sistemas de utilizar las elecciones como un mecanismo de preservación. Para eso necesitan contar con que la gente siga participando en el proceso. Eso es bien arriesgado, sobre todo, lo digo por el caso venezolano, donde cada vez que hay un proceso electoral, la gente siente esa frustración de que su voto no vale, que va a ser manipulado, pero que también si deja de participar le está dando la oportunidad y la posibilidad al gobierno de perpetuarse. A la larga es bien difícil, ¿no? Bueno, yo quería hablar de 3 episodios como para reflexionar sobre la liberalización política, económica. Yo quizás voy a hablar más de Venezuela, pero quería comentarles mi percepción. Ustedes me dirán si estoy en lo cierto o no, pero por ejemplo, para mí, la apertura hacia el acceso popular a Internet, es decir, que ya no era nada más ir a los cibercafés o ir a una plaza o ir a las oficinas postales, ¿no? Sino que ya la gente podía tener conexión en su móvil y no tener que ir a un sitio. Eso fue un indicio de liberalización. Sin embargo, yo recuerdo que después del 11 de julio hubo mucha reflexión sobre el tema de cómo ese momento le permitió a la gente informarse, interesarse, organizar, pero también pienso que para el régimen político era esa situación de si les permito tener poder, el poder de la información, si les permito tener acceso, es muy arriesgado, pero no hacerlo también, ¿no? Claro, ahí hay otros factores, quizás algunos dirán, bueno, pero para ellos es un beneficio económico, ellos controlan todo eso, ellos son el único proveedor, va a haber un asunto de tipo económico-financiero que va a prevalecer, pero también es posible que para ellos, como son el único proveedor y controlan, lo vimos el día de la manifestación, cómo bloquearon los accesos, el acceso a Internet. El asunto está en que eso sí es un factor de riesgo para ellos, porque, bueno, quizás en este momento eso está en suspenso por la represión y por la judicialización de toda de las consecuencias, ¿no? De esa enorme movilización social. Sin embargo, eso para mí es un episodio importante. El por qué lo hicieron y cuál fue la intención es lo que yo creo que podemos debatir, porque está claro que quizás las consecuencias han sido evaluadas y percibidas de forma diferente, ¿no? En el caso de Nicaragua, el artículo que está ahí en ese enlace de Elvira Cuadra, ahí ella hace un recorrido hasta llegar a lo que nos ocupa hoy, que es el destierro de más de 200 nicaragüenses, además del despojo de su nacionalidad. Esto es un proceso de reversión. No es solamente la desdemocratización, es que además con estas medidas lo que hay es un proceso de desliberalización, porque primero a Ortega no le importa que él esté violando acuerdos de protección, que no se puede despojar a nadie de su nacionalidad. A él no le importa eso, él no le ve, no hay ninguna consecuencia para él. Este es otro que habla de las sanciones y que quiere que le quiten las sanciones, y se entiende que la liberación de estos presos políticos
fue como un guiño a Estados Unidos de que está dispuesto a conversar para lograr algún tipo de alivio de las sanciones, que es básicamente la misma tónica de Venezuela. Sin embargo, ahí está claro que hay un proceso de desdemocratización y hay un absoluto abandono de las formas, no solamente estamos hablando de democracia, pero de los principios y los valores fundamentales de una democracia. Entonces ahí hay una ruptura total con el sistema. En el caso de Venezuela, la paz bodegónica es una frase que acuñó un politólogo venezolano, Guillermo Tella Veledo, y que por supuesto recoge lo que significa para el venezolano que entiende que el gobierno no tiene capacidad para garantizarle medios de subsistencia, que el gobierno que se ocupa solamente de poder generar condiciones para su permanencia en el poder, eso es lo único que le ocupa. Entonces, por supuesto, el venezolano ha tenido que cargar con una realidad de ausencia de respeto por sus derechos básicos, fundamentales. No estamos hablando de acceso a la salud solamente, no estamos hablando de acceso a la educación, no estamos hablando de vivienda digna, no estamos hablando de servicios públicos. Estamos hablando que a los venezolanos se les hace imposible la cotidianidad, lo básico, lo mínimo, se les hace imposible. Y han encontrado en este proceso de flexibilización económica una manera de cambiar esa situación adversa. Lo de la paz bodegónica se refiere a, en Venezuela comenzaron a aparecer, entiendo que por el 2019, más o menos, por eso lo puse en esa fecha, aunque la entrevista de Guillermo que tengo en ese enlace es de 2022, él lo ubica en el 2019, comenzaron a surgir pequeñas tiendas, bodegones de comida, entiendo que muy lujosos. Yo recuerdo una profesora, compañera mía en Venezuela, eso fue por ahí por 2018 más o menos, 2018, 2019, ella me decía, mira, tú vas a esas tiendas, los bodegones, y tú consigues de todo, a ti no te hace falta comprar comida en el exterior, porque en Venezuela mucha gente tiene que hacer sus compras de comida aquí en Estados Unidos y mandarlo para allá en barco. Porque, bueno, en un momento era que no había nada. María, Y ahora, perdón un momento. ¿sí? José Luis, cierra la cámara, por favor. Puedes continuar, María, puedes continuar. Gracias, gracias. En ese momento, es decir, hubo un primer momento en el que aparecieron porque no había acceso a alimentos en general en Venezuela. Y después de que ya comenzó a entrar la importación, poco antes de la pandemia, entonces estas tiendas básicamente se convirtieron en una especie de conexión con la vida que tuvimos antes, con lo que ya no era. Es decir, yo a veces pienso que hasta sirvió como evasión en algunos casos para la gente no pensar que estaban viviendo una situación muy difícil. Pero el problema es que esos bodegones estaban restringidos y limitados a quienes tenían acceso a divisas, a dólares, que por supuesto no era la mayoría de la gente. Entonces, eso lo que vino fue también a crear es decir, a crearla no, porque ya existía, pero a ampliar, a profundizar la brecha social. Y eso, lamentablemente, no fue por diseño, porque el gobierno no fue el que propició esto, pero en vista de que no podía dar respuestas a las necesidades de la gente, bueno, tuvieron que permitirlo con la flexibilización de las medidas económicas que había tomado, inclusive eso fue en la época de Chávez. Entonces, quizás estos no sean episodios claros de lo que entendemos por liberalización, porque como les decía, esa precisión conceptual también es muy difícil, porque hay diferentes casos, diferentes circunstancias, inclusive con estos 3 países que uno entiende que hay unas enormes coincidencias, pero cada caso tiene sus matices. Entonces, esto es algo que yo traigo es para la reflexión, para el debate,
Vamos a ver qué tal. Bueno, aquí hay algunas ideas claves que yo creo que son importantes para la conversación. Primero, que esto es un debate que no se limita a autocracia versus democracia, porque como estamos viendo, hay una cantidad de matices. Y sobre todo que en este momento de erosión democrática, es difícil hablar de países que no estén enfrentando una amenaza directa a la democracia y con ello a la forma de vida que nosotros, pues, en Occidente entendemos que es lo que nos caracteriza, aunque hay gente que le molesta el hablar en términos de Occidente pero lo digo como una, como una aproximación no solamente intelectual, es conceptual. Nosotros en este lado del charco tenemos una experiencia democrática que es fundamentalmente presidencialista. Eso también es importante, no solamente la forma de gobierno, el sistema es importante. La liberalización la tenemos que ver también como, como un mecanismo que puede tener un efecto estabilizador en autocracia, no solamente en el caso de que la literatura también hace mucho esfuerzo en entenderlo como un paso previo a un proceso de transición, es posible, pero también hay que verlo como una estrategia de sobrevivencia autocrática, ¿no? Entonces eso hay que incorporarlo en la discusión. Algo que me quedó claro de la revisión de la literatura que hice es que cuando nosotros hablamos, sobre todo que acá en Estados Unidos la ciencia política y específicamente el estudio de la democracia está muy sesgado hacia lo cuantitativo. Entonces, el planteamiento que hay es sobre la debilidad que hay al tener como un registro de que si hay algún cambio mínimo que ocurre en, no sé, que por supuesto se ve reflejado en índices como el de Economist, que pone a Cuba por encima de Venezuela, ¿no? O sea, equivale, es lo mismo, un cambio, un pequeño cambio que ocurre, no sé, en Costa Rica, a un pequeño cambio que ocurre en Nicaragua en este momento. Es igual, tiene el mismo peso a la hora de evaluar a las democracias, ¿no? Entonces, los indicadores deberían considerar eh, las condiciones iniciales y sobre todo la naturaleza de los regímenes de los que estamos hablando antes de establecer las equivalencias ni siquiera un proceso. A veces es simplemente un indicio que hay de algo que cambió. Eso no es suficiente. Eso es un planteamiento que me parece válido, sobre todo pensando en la evaluación que se hace de los regímenes políticos. Y lo vemos en The Economist, Freedom House, ahorita va a salir VIDEM, que es otro índice importante, hay que ver, ¿no? Si estamos hablando de peras y manzanas o qué es lo que es, ¿no? Yo les voy a dejar una serie de lecturas, de sugerencias. Estos son los, vamos a ver, clásicos, ¿no? Pero también les voy a dejar otras cosas más recientes, sobre casos más cercanos, ¿no? En el tiempo. Entonces, eso se los voy a dejar con Leonardo. Yo trabajé fundamentalmente con O'Donnell, Schmitter, O'Donnell fundamentalmente, Juan Linz también. Está el texto editado por Lowenthal y Vitar sobre las transiciones democráticas, las conversaciones con líderes que tuvieron alguna protagonismo en transiciones democráticas y por supuesto
un trabajo de Bidem sobre episodios de liberalización en autocracias que se los recomiendo. Creo que eso es todo. Por acá estoy. Espero que hayan podido escuchar todo bien. No te escucho, Leonardo. No te escucho. Bueno, agradecer a la doctora Marisabel por el tema de hoy, que realmente ha sido muy jugoso. Yo lo he disfrutado mucho. Ahora cerramos esta parte de académicas en nuestra transmisión en vivo por Facebook y pasamos entonces al debate propio del curso. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando desde Facebook o en la página de Instar. Que tengan buenas tardes todos.